Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Ya sabe que la palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra como expositivamente. ¿Qué quiere decir expositivamente? Quiere decir que enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y así. Y también algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. También estamos muy agradecidos que por parte de nuestra audiencia que siguen enviando todas sus preguntas bíblicas. Nosotros lo recibimos a través de nuestro chat, el chat de WhatsApp, por texto, solamente por texto. Y algunas veces yo tengo el privilegio de hablar con ellos por video o por audio, pero la mayor parte viene a través de texto. Texto, por favor, y pueden enviarlo al número, y el número es gratis por toda parte del mundo. Permíteme compartirlo. El número es 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y nosotros estamos respondiendo diariamente a todas sus preguntas. Y también permíteme extenderle una invitación cordialmente a visitar a aquellos que viven en Cusco, porque este ministerio de enseñanza se transmite a través del canal Telenet HD 12.1 en Cusco. Telenet, canal Telenet HD 12.1 en Cusco, y en Cusco tenemos la iglesia Cristiana de la Gracia, donde nuestro pastor Ángel Puente de la Vega está pastoreando la iglesia y enseñando la palabra del Señor expositivamente igualmente. Note bien que la iglesia está ubicada en la zona de Huanchaco, en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa, Garcilaso, Huanacapa. Ahí tú puedes entrar en esa esquina. Hay un edificio alto de 6 pisos blanco y ahí está el edificio 305 Huanacapa, pero dale gracias al Señor que hay un ascensor y ahí la iglesia se reúne en el 5º piso cada domingo. Note bien, a las 9 de la mañana comienza precisamente la escuela dominical, porque la iglesia comienza todo a tiempo y termina a tiempo. A las 9 en la escuela dominical, y luego a las 10:30 comienza el culto principal con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Para más información, comience con nosotros aquí a través de este número que está en la pantalla. Lo voy a compartir una vez más y te enviamos toda la información para ponerte en contacto con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está con los brazos abiertos para recibirlo en el compañerismo de amor, y también están con los brazos abiertos para recibirlo en el compañerismo de la palabra del Señor. Y para ustedes que están en los Estados Unidos, nosotros estamos en el estado Carolina del Sur, en la ciudad de Aiken, y donde tenemos el privilegio de pastorear la iglesia y la iglesia bautista de Town Creek. Y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, y tenemos nuestros cultos en español a las 8 de la mañana los domingos y luego a las 10 de la mañana en inglés. Muy bien, comuníquese con nosotros a través de 1-310-804-7733. 1-310-804-7733, y lo pueden enviar por texto y nosotros nos ponemos en contacto lo más pronto posible contigo. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, y hoy entramos en una nueva sección de escritura. Entramos en una nueva sección de escritura en Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Versículo 11, 12 y 13. Ahora escuche bien. En el libro de Romanos capítulo 6, ahora entramos en lo que voy a decir por falta de palabras, déjeme decirlo así. Esta sección de escritura, del versículo 11 en adelante hasta el fin del capítulo, lo que voy a decir es un poco más técnico. En otra palabra, tú tienes que entender los conceptos y las palabras que se están utilizando detrás, el trasfondo de este capítulo, o esta sección de este capítulo, para comprender lo que el apóstol Pablo nos está diciendo a nosotros. Y es importante, ¿por qué? Porque mucha gente, yo estoy más que convencido que mucha gente están desperdiciando, gastando sus oraciones pidiendo algo del Señor
que Dios ya nos ha capacitado para poder hacer, si nosotros simplemente nos hallamos obediente a su palabra. Y aquí es como mucha gente dice, Señor, ayúdame con mis pecados. Señor, ayúdame con mis pecados. Y el problema es que están pidiendo algo que Dios ya te ha capacitado para resolver. El momento que una persona llega a los pies del Señor Jesucristo, en otra palabra, ese es el día que la persona dice, ok, hasta aquí, Señor, estoy cansado. Señor, yo estoy cansado de mis pecados, ya no quiero pecar, yo estoy cansado, yo estoy harto de mí mismo. Y la persona llega delante del Señor y le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, ¿no? Y le dice, Señor, por fin me someto a tu persona, me someto a tu palabra, me someto a la dirección de tu santísima palabra y tu espíritu en mi vida de aquí en adelante, y me arrepiento de mis pecados, y yo entiendo que Jesucristo tiene que ser el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida, y yo acepto que Él sea que Él juega ese papel en mi vida, que Él sea el Señor y el Salvador de mi vida, porque yo reconozco que en mí mismo, ¿no? en el gran yo mismo, no me puedo salvar. Y cuando esa persona llega a ese momento, algo espiritualmente me sucede en su alma, en su espíritu, en su persona, en su esencia. No solamente es liberado, ¿ves? De la naturaleza pecaminosa. No solamente es liberado del pecado, ¿entiendes? No solamente es liberado del dominio, ¿ves? Del mundo de maldad, pero también es capacitado, algo ha sido infundido en su espíritu, que es la persona del Espíritu Santo, para darle ya la capacidad para resistir lo máximo que él puede en la vida en su vida de oración en relación con los pecados, ¿no? Aquí en esta sección de escritura estamos tratando este tema en versículos 11, 12 y 13, Romanos capítulo 6. Y aquí esta es la segunda parte que estuvimos estudiando en versículo 1 al 10 en Romanos capítulo 6. Esta es la segunda parte. El creyente, escúcheme, el creyente no persevera en el pecado. El creyente no persevera en el pecado. Debe vivir su posición en Cristo. Debe vivir su posición en Cristo. Ahora, no digo que él no puede pecar. El que él no persevera en el pecado. Su vida no es una vida habitualmente donde él está o ella está pecando. Vamos a leer la Biblia aquí en Romanos capítulo 6, por favor. Versículo 11 y 13, y como siempre tenemos dos versiones de la Biblia cristiana y la Biblia católica, porque es importante para que ustedes vean que lo que dice la palabra del Señor es igual en ambas versiones de la Biblia. Ahora, en versículo 11, 12 y 13, Romanos capítulo 6, comenzando. Así también vosotros consideraos. Mire el lenguaje que se usa aquí con el apóstol Pablo. Dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, siervos no del pecado, sino de la justicia. Versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Versículo 13. Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vamos a leer en la versión católica, por favor. Versículo 11, 12 y 13, libro de Romanos dice, así también ustedes considérense ustedes mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Versículo 12, que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedar sometidos a sus apetitos. Versículo 13, ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como lo que son, muertos que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. Ahora, hay un sinfín de cosas aquí
Pero uno de ellos, y a través de las preguntas que entraron, porque ya la gente se ha acostumbrado, ya saben que la siguiente sesión o la siguiente sección de escritura donde vamos a hablar, y comiencen a leer por adelantado, y varias preguntas entraron, pero una que fue muy común y corriente entró la pregunta que entraron en relación con estos versículos 11, 12 y 13, es la siguiente: ¿qué significa miembros? ¿Qué significa miembros de su cuerpo, ¿no? Y obviamente el lenguaje aquí, lo que está utilizando, no está hablando, escúcheme, no está hablando mis dedos, mis manos, mi pecho, mis piernas, mis brazos, no está hablando de mis pies, ¿me comprende? Está utilizando un lenguaje de la esencia de tu persona. Está utilizando el lenguaje que describe su intelecto, sus emociones, sus sentimientos. Está utilizando un lenguaje que habla de su corazón, de su alma. Ahora, con él dice: no presentéis vuestros miembros. Lo que está utilizando aquí es un lenguaje que, por otra palabra, ¿cómo es que entra el pecado en la vida de una persona? ¿Por mi mano? No. Esto es algo exterior. Lo que están hablando cuando dicen miembros, se está utilizando un lenguaje sobre lo interior. Está hablando de mis sentimientos. Está hablando de mis pensamientos. Está hablando de mi corazón. Está hablando de mi querer. Está hablando de mis deseos. Está hablando de la concupiscencia. Está hablando de la lujuria que mora en mi persona, el pecado que mora en mi persona. Y cómo es que eso entra en nuestra vida, este fenómeno de los pecados, ¿cómo entra? Bueno, entra a través de mi apetito, mi sabor. Yo quiero saborear. Me gustó el vino, me gustó el trago, me gustó el whisky, me gustó el licor, ¿me entiendes? Ahora, eso viene a dominar tu vida, mi boca, el sabor, viene a través de mis oídos. ¿Qué es lo que yo oigo? Que viene a influenciar mi persona, la esencia de mi persona, es mi boca, mi olfato, el olor. Está hablando de mis ojos, lo que yo veo, que me agrada, me llama la atención. ¿Me comprende? Ahora, y por consecuencia, o como resultado de eso, ¿no? Yo voy a tomar decisiones, no solamente decisiones intelectuales, pero voy a tomar decisiones emocionales, sentimentales, voy a tomar decisiones de mi corazón. Voy a tomar malas decisiones en participar en el pecado. ¿Por qué? Porque yo apuesto mis miembros, ¿no? Y ahora mis manos van a hacer las cosas, mis pies me van a llevar a lugares que yo no quiero y que yo no debo de ir, etcétera, 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 etcétera. Más o menos es la idea que el apóstol Pablo está utilizando, y lo notamos, y eso lo vamos a notar un poquito más adelante cuando estamos leyendo ambas Biblias, la cristiana y la católica. Mire bien. Ahora, vamos a regresar aquí, mire lo que él dice. Y lo dice aquí en versículo 11. Así también vosotros consideraros muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, siervos no del pecado, sino de la justicia. Por tanto, ahora mire lo que dice en versículo 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias. Ahora, ni presentéis los miembros, mis ojos, de vuestro cuerpo. No presenté mis ojos, mi olfato, mi saborear, mis oídos, mis manos, mis sentimientos, mi intelecto, mi pensar, mis emociones, mis ideas distorsionadas, mira lo que dice: ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad,
sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En la versión católica, una vez más, esto va a tomar tiempo para captar la idea, la noción, y dice aquí, así también ustedes, en la versión católica dice, versículo 11, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús, que no reine pues el pecado en su cuerpo mortal hasta el punto de quedarse sometidos a sus apetitos. Ni ofrezcan tampoco sus miembros como armas perversas al servicio del pecado, sino más bien ofrézcanse a Dios como los que son muertos, que han regresado a la vida, y hagan de sus miembros instrumentos de salvación al servicio de Dios. El otro día yo estaba hablando con un señor, ¿no? Y él vino a hablar conmigo con su esposa, ¿no? Y yo no había entendido la razón del por qué querían hablar conmigo. Bueno, la cosa es se reveló, se descubrió cuando le hice la pregunta, ¿por qué estamos reunidos aquí? ¿Para hablar de qué? Y él me dijo, bueno, mi lucha es con la pornografía. Y yo dije, y él estaba con su esposa, y yo le pregunté, ¿eso es cierto? Sí. Y ella me dijo, bueno, a él le gustan las mujeres, a él le gusta ver las mujeres. Yo dije, ok. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Él dijo, es que estoy luchando con esto. Yo dije, bueno, ¿y por qué tú crees que la lucha? Y estamos hablando, ahora, lo que voy a hacer, como digo, permíteme el lujo, por decirlo así, de simplificar esto, y luego lo vamos a entrar en más detalles más adelante. Y él dijo, no sé por qué. Yo dije, mira, tú puedes estar caminando en la calle con una mujer, ¿no? Con tu señora, con tu esposa, y están caminando de mano, ¿no? Y tú ves otra mujer que cruza tu camino, hermosa, bella y vestida de una manera demasiado sexual, sensual, inapropiada. ¿Por qué tú crees que ella se viste así? Para llamar la atención. ¿Y por qué tú crees que tu atención se está siendo llamada? Dije, mira, y le dije a él enfrente de su esposa, mira, tú no puedes controlar a la mitad de las mujeres que andan media desnudas en la calle. Tú no puedes controlar eso. Pero tampoco tú puedes estar encerrado en tu casa 24 horas al día. Tu problema es no reconocer que tú estás poniendo tus miembros, tus ojos, la concupiscencia de tu corazón, la lujuria de tu corazón, lo normal de perversidad que ya existe en la naturaleza pecaminosa, se está manifestando cuando usted ve una mujer media vestida, ¿no? Casi desnuda, ¿no? Hermosa, bella, como tú lo quieres decir. Ahí no está tu problema, ¿eh? Porque tú no puedes evitar, tú y tu esposa están caminando y ella cruza tu camino, tú no lo puedes evitar. Ahí no está tu problema. Tu problema es cuando tú sigues, ¿entiendes? Tú sigues prestando tu vista, y tu vista, ¿ves?, se convierte en la lujuria, la concupiscencia, ¿ves?, en tus pensamientos que está dirigiendo tu corazón, que son pensamientos que tú no debes tener. Esto es lo que está diciendo Pablo, dice, no ponga tus miembros como instrumentos de pecado. Ahora, tú no puedes evitar el pecado. Ahí está. O la tentación del pecado. Ahí está, la tentación del pecado. Pero tú no tienes que participar en ella tampoco. Ahora, esta sección de escritura, tú tienes que entender que se está dirigiendo al creyente que ha nacido de nuevo. Ahora, le pregunté a la esposa, ¿usted entiende lo que acabo de decir ayer? Sí, yo lo entiendo. No es posible evitar, mira, muchas de estas mujeres andan medio desnudas. Y ella me dijo, yo sé lo que ellas están haciendo. Yo sé muy bien lo que ellas están haciendo. ¿Entiendes?
Yo dije, ok, si tú entiendes eso, ¿tú crees que tu esposo puede caminar? ¿Tú crees que tu esposo puede caminar a las ciegas? No, es imposible. Ahí no está el problema. El problema es cuando tú te quedas enfocado en esa mujer. La segunda mirada, la tercera mirada. ¿Me comprende? Ahora tú estás presentando tus miembros al pecado. Y esto yo siempre lo noto con mi esposa. Cuando yo y mi esposa estamos caminando, y toco a mi esposa, mira, esa mujer me vea desnuda. No tiene sentido porque andan así. Yo la tengo involucrada conmigo, pero yo no tengo que voltear y mirar a la mujer la segunda vez o la tercera vez. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Ahora, ese es, como dije al principio, ese es un ejemplo sencillo. Lo quería simplificar. Esto se aplica a cualquier otra cosa o cualquier otra categoría de pecado que queremos hablar. En esta introducción, en esta sección de escritura, el verdadero creyente no persevera. El verdadero creyente no persevera en el pecado. Vence y triunfa sobre el pecado, ¿no? En términos muy claros, este pasaje dice exactamente lo que el creyente debe de hacer para vivir en victoria sobre el pecado. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a dividir esta sección de escritura, versículos 11, 12 y 13, en tres puntos detallados. Punto número 1. Se considera a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Voy a repetir. Punto número 1. Se considera a sí mismo muerto al pecado, pero vivo para Dios. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 11. Punto número 2. Resiste al pecado. Resiste al pecado. Y eso lo vamos a tratar en versículo 12. Ahora, punto número 3. No presenta los miembros de su cuerpo al pecado. No presenta los miembros de su cuerpo al pecado. Y eso lo vamos a tratar en detalle en versículo 13. ¿Está agarrando la idea? Muy bien. Ahora, como le dije, esto es un poquito más técnico y tenemos que ir un poquito más despacio para que tú puedas comprender. Mira, el pecado está en este mundo. Yo no puedo eliminar el pecado del mundo. Y obviamente el pecado que está en el mundo tiene su eficacia. Es muy efectivo. ¿Y por qué? Porque tú y yo como seres humanos hemos nacido, escuche bien, con la naturaleza pecaminosa que ya mora en nosotros, en nuestro núcleo, por decirlo así, en nuestro corazón. Es fácil caer en el pecado que está en el mundo porque ese mundo está en nuestro corazón. Pero cuando tú naciste de nuevo, llegaste a los pies de Cristo Jesús, Él te capacitó no evitar el pecado, pero te capacitó para resistir el pecado. Tú no tienes que participar en el pecado habitualmente. Eso quiere decir que el creyente no persevera en el pecado. Ahora, vamos a tratar el primer punto aquí, en Romanos capítulo 6, versículo 11, por favor. Y el tema aquí, en esta sección, este versículo, es que hablando, por un lado, tenemos el pecado, ¿no? Y la vida victoriosa. El pecado y la vida victoriosa, ¿no? El creyente debe considerarse él mismo, ¿no? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Ahora note bien, en versículo 11 dice así, Romanos capítulo 6. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En la versión católica lo dice así, en versículo 11, en Romanos capítulo 6. Y lo que dice aquí, por favor. Dice, así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Ahora,
La primera cosa que yo voy notando aquí, en ambas versiones, es que con ese consideraos o considérense, en la versión cristiana dice consideraos, en la versión católica dice considérense. Eso me dice que yo tengo la autoridad, el poder y la capacidad. La autoridad, el poder y la capacidad de tomar una decisión en contra del pecado. Ahora, el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, no tiene ese poder, porque ese poder viene a través de la persona del Espíritu Santo. Cuando uno nace de nuevo espiritualmente, nace de nuevo. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo que viene a penetrar y entrar en la vida del creyente. Ahora, ¿quién mora en tu vida? ¿Ves? Jesucristo. ¿Y cómo mora Jesucristo? ¿A través de qué? De la persona del Espíritu Santo. Ahora tú tienes la capacidad de elegir, si lo puedo decir así, de decidir, si lo puedo decir así, voy a pecar o no voy a pecar. Pero el que no es creyente, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha sido regenerado, no tiene esa capacidad. La única capacidad que tiene es pecar. Aquí está una pregunta. Una vez más, yo siempre tomo la oportunidad de reconocer la audiencia, ¿no? Que mande esta pregunta. ¿Cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? ¡Pum! Fantástico. ¿Cómo hace el creyente para guardarse para guardarse de andar en el pecado? Esa es una pregunta de parte de nuestra audiencia. Vamos a responder a esa pregunta, y tuve el privilegio de como dicen en Cusco, en Perú, tuve el privilegio de estar texteando, ¿no? Y te dije que nunca había oído ese término. ¿Qué significa texteando? Yo no había entendido eso, pero la cosa es que, y ahora nunca lo había oído, nunca lo había utilizado, y ahora lo uso porque la mayor parte de mi audiencia es Sudamérica, ¿no? Mira bien, nota la pregunta. ¿Cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? Bueno, yo creo que hay varias cosas aquí que yo quiero tratar con ustedes en cómo responder a esta pregunta. Y yo creo que la primera parte va a ser una respuesta un poquito más largo, porque tuve que pensar muchas veces la gente cree que envían una pregunta que es sencilla, ¿no? Y da la apariencia de que es sencilla, ¿no? Pero es más complicada de lo que uno piensa. La respuesta tiene que acomodar las complejidades de esa pregunta, y a la misma vez dirigirme a la sencillez o simplez de la pregunta. Muy bien. Ahora, esta pregunta con esa hace ¿cómo hace el creyente para guardarse de andar en el pecado? La primera cosa que yo creo que tú reconozcas es, número uno, el creyente debe considerarse. El creyente debe considerarse a sí mismo muerto al pecado. Ahora, cuando yo digo eso, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que si una persona es un creyente verdadero, ahí está la clave. Si una persona es un verdadero creyente, ahí está. Si una persona es un verdadero creyente, un creyente verdadero, ¿no? Entonces está muerto con Cristo. Está muerto con Cristo porque cuando Cristo murió en la cruz y lo enterraron, ¿no? El poder del pecado murió con él sobre la raza humana, y su posesión está en Cristo. Ahora, Dios ha tomado su creencia,
tú que ahora dices, yo acepto al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida, yo reconozco que yo soy pecador, me arrepiento, etcétera, 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 etcétera. Ahora, Dios le ha dado a tu persona, Él ha tomado su creencia en su Hijo y lo considera muerto en Cristo. Y un hombre muerto no puede hacer nada, no puede pecar, es liberado del pecado. Cuando digo eso, estamos hablando de esta idea que no estás perseverando, no está habitualmente, no está con hábito, no está con costumbre, viviendo una vida acostumbrada de pecado. Ahora, ¿eres capaz de pecar? Seguro que sí, pero no está viviendo continuamente, constantemente en el pecado. Y esta es la parte que le cuesta a la gente entender, y con razón, los que no son creyentes le dicen a aquellos que van a la iglesia, a aquellos que asisten a la iglesia, participan, es una bola de santurones y santurones que se creen que son mejor que nosotros. No, es que tú no has captado y no has entendido ni papa. Lo que ocurre es esto. Cuando un verdadero creyente cree verdaderamente en Cristo, Dios toma su fe y lo considera muerto con Cristo. Dios, en otras palabras, Dios lo libera del pecado y su poder, del poder del pecado, así como de sus consecuencias y de su castigo. Eso es lo que hace Dios. Y por lo tanto, el creyente debe contarse a sí mismo como. El creyente debe considerarse a sí mismo como. El creyente debe mirarse a sí mismo como. El creyente debe tratarse a sí mismo como. El creyente debe acreditarse por muerto en Cristo, como estando libre del pecado y de su poder. Pero si tú no sabes eso, nadie te lo ha explicado, ¿entiendes? Tú estás convencido que tú sigues igual, tú no sigues igual. Este es el engaño del enemigo, es el engaño del diablo pestoso mocoso que te tiene. Y este es el engaño de cuando el pastor falla, la iglesia falla a discipular, a madurar, entrenar, ¿ves? Al pueblo que está ahí en la iglesia, ¿ves? En la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Y tú sabes que hoy en día todo el mundo está gritando, no, yo tengo derechos, y que 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 yo tengo derechos, y derechos. ¿Y qué pasó con las responsabilidades? ¿Qué pasó con las responsabilidades? ¿Qué pasó con eso? Piénsalo, por favor. Sí, tú tienes derechos. ¿Pero de qué te vale que tú tienes derechos si no vienes a ejecutar esos derechos? Tú tienes el derecho, escuche bien, tú tienes el derecho de considerarse a sí mismo muerto al pecado. Tú tienes el derecho a contarse a sí mismo al pecado. Tú tienes el derecho a mirarse a sí mismo muerto como al pecado. Tú tienes el derecho a tratarse a ti mismo como muerto al pecado. Tú tienes derecho a acreditarse a ti mismo muerto al pecado. ¿Por qué? Porque estás muerto en Cristo. Pero si tú no entiendes tus derechos, ¿de qué te sirve? Y este es el asunto y el desafío, la lucha que nosotros tenemos. Mucha gente dice, yo creo en Dios, y cuando le pregunta, ¿de qué Dios estamos hablando? Dice, ¿qué clase de pregunta es esa? No, ¿de qué Dios estamos hablando? Porque mucha gente tiene un Dios de su propia imaginación. ¿De qué estamos hablando? Mira. Yo creo que debe recibir esta verdad en su corazón y en su vida, llegando a estar completamente convicto y convencido de ella. Y ahí está el problema. Que la mayor parte de los creyentes que yo encuentro hoy día no tienen ninguna convicción y no están convencidos de la verdad. Han abrazado la mentira.
han abrazado la mentira y no han abrazado la verdad por ignorancia. Ahora, escuche bien. Cuando yo digo ignorancia, mira, por favor, escúcheme, por favor. Mira, yo no estoy diciendo que eres un estúpido, por favor. Y esa palabra le cae pesesísima, gorda, a mucha gente. Mira, ¿tú sabes lo que significa ser estúpido? Sabiendo hacer el bien y no hacerlo, reconociendo que hay consecuencias en no hacer el bien y lo hace de todo modo. Eso es estupidez. Pero la mayor parte de nosotros no somos estúpidos. La mayor parte somos ignorantes de algo. Mira, yo he comprado boletos, pasajes. Yo he volado en un avión sentado, abrochado con cinturón, ¿no? Y yo he viajado, mira, a las 4 esquinas del mundo. Yo he viajado por tantas partes del mundo en 40 y pico de años que yo ni me recuerdo dónde yo he estado. Mira, escuche bien. Pero yo no soy piloto. Yo sé cómo volar sentado en un avión como un pasajero. Pero yo no sé cómo sentarme en un avión y convertirme en un piloto. Yo soy ignorante en cómo encender el motor y cómo despegar. ¿Entiendes? Todos nosotros somos ignorantes de algo. Y es la responsabilidad nuestra como pastores de instruir en la palabra al rebaño. Lo que dice la palabra. Ahora, yo creo que usted note un gran punto o una gran importancia. El verdadero creyente no es abandonado al poder de su propia mente o pensamientos para que se convenza a sí mismo de esta gloriosa verdad. No es solamente una cuestión de pensamiento, no es solamente una cuestión de razonamiento humano, o no es solamente un asunto de control mental. No. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para estimular, ¿no?, y edificar dentro del creyente la confianza en la gloriosa verdad. El Espíritu Santo es nuestro, como digo, el Espíritu Santo es la palabra en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, Él es nuestro sello. Él es nuestro sello. Él es nuestra garantía. Él es nuestra salvación. Pero este es el tema de otra discusión del capítulo 8 en el libro de Romanos, capítulo 8, que vamos a llegar. Pero, al momento, este capítulo, en capítulo 6, se preocupa de nuestra parte en la lucha por vencer en el pecado. Ahora, esta es nuestra parte. De la parte nuestra que nos pertenece a nosotros. Dios nos ayuda a vencer el pecado por medio del Espíritu Santo. Pero nosotros también tenemos una parte. Y es nuestra parte la que se está considerando en esta parte de Escritura, en Romanos capítulo 6, versículo 11, 12 y 13. Ahora, me gustaría, con su permiso, quiero amplificar esta idea, quiero amplificar este concepto utilizando otras escrituras para que tú puedas ver, lo puedes ver de este punto de vista, o de este punto de vista, este punto de vista, este punto de vista, este punto de vista, este punto de vista. En otras palabras, que tú puedes ver un cuadro más completo utilizando la palabra del Señor a nuestro favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas capítulo 9. San Lucas capítulo 9, por favor. Vamos a San Lucas capítulo 9. Mira bien. Vamos a ver si podemos pintar un cuadro, por favor. Mira lo que dice aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Mira bien, Cristo está hablando y Cristo dice eso. Ahora,
Él se está dirigiendo a los discípulos, Él se está dirigiendo a aquellos que dicen que son creyentes verdaderos. Y le dice aquí en San Lucas capítulo 9, versículo 23, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús está hablando, se está dirigiendo a sus discípulos, se está dirigiendo a los creyentes, ahora por extensión de la palabra se está dirigiendo a todos nosotros como creyentes. Y él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. En la versión católica lo dice así. Él dice, versículo 23, el que quiere venir en pos de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. Ahora, note el lenguaje. Yo, tú, nosotros como creyentes, tenemos que hacer algo. El Espíritu Santo no va a negar por nosotros. Yo tengo que negar. ¿Entiendo lo que estoy diciendo? Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esta es mi parte como creyente. En Romanos capítulo 6, versículo 2, por favor, abre su Biblia ahí. En Romanos capítulo 6, versículo 2. Vamos a regresar ahí. Mira lo que él dice en versículo 2. Él dice, ¿te recuerdas el versículo 1 y 2? Ahora, mira lo que dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En la versión católica lo dice así, diremos pues que hay que seguir pecando para que abunde la gracia, versículo 2. De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? O sea, me dice la Escritura que yo tengo la capacidad, yo tengo el derecho, yo tengo la autoridad de resistir el pecado. Ahora, mira, yo no voy a tener éxito 100% todo el tiempo. Pero lo que está hablando es que ya yo no estoy perseverando, ya no estoy viviendo continuamente en el pecado. Mira. Ahora regrese conmigo en ese mismo capítulo, versículos 6 y 7, Romanos capítulos 6 y 7. Mira bien lo que dice aquí. En la versión cristiana dice, sabiendo esto, ahora otra vez, note el lenguaje, ya tú sabes algo, ya estás informado de algo. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Mira, él dice, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En la versión católica lo dice así. Él dice, versículo 6, sepan que nuestra antigua condición pecadora quedó clavada en la cruz con Cristo para que una vez destruido este cuerpo marcado por el pecado no sirvamos ya más al pecado. ¿Por qué? Porque cuando uno muere queda libre del pecado. Ahora, ¿está muerto o está vivo? No sé, te estoy preguntando. ¿Estás muerto al pecado o estás vivo al pecado? Porque el día que usted nació de nuevo, el día que fuiste regenerado, el día que el Señor rescató su alma, el día de su salvación, es el día que usted murió al pecado. Pero ahora está vivo para Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Mira, abre su Biblia en Gálatas capítulo 2. Gálatas, sigue a la mano derecha. Vamos a Gálatas capítulo 2, por favor. Ahora, note esta declaración de verdad, esta verdadera declaración. En Gálatas capítulo 2, mira lo que dice en versículo 20. Versículo 20. El apóstol Pablo dice, en la versión cristiana dice, con Cristo, mira lo que dice en versículo 20. Gálatas capítulo 2 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo que vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, humanamente aquí, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si yo no estoy abandonado, no estoy a las solas tratando de ganarme la salvación, porque ya me la entregaron. Mira, ya no estoy solo. Cristo vive en mí, el Espíritu vive en mí. En la versión católica dice así.
En la versión católica, Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice así, dice, ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Ahora en mí vive, ahora en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. ¿Qué excusa le voy a dar a Dios? Porque Él venga y me haya y me encuentra viviendo continuamente, habitualmente perseverando en el pecado. Eso indica que nunca fui salvo. Nunca conocí la gracia del Señor. Ahora, en ese mismo libro, Gálatas, ve lo que dice Gálatas capítulo 5. Y vamos al versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. En la versión cristiana dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, pregunta, ¿eres de Cristo? Esa es la pregunta. Tú tienes que responder sí o no. En la versión católica lo dice así. En versículo 24 dice, ahora bien, los que son de Cristo Jesús, esta es la versión católica, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados. Me encanta esta versión. ¿Ves? Dice, ahora bien, los que son de Cristo Jesús han crucificado sus apetitos desordenados junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Lo ha hecho sí o no? Es una pregunta. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 3, abre su Biblia, Colosenses capítulo 3 versículo 3, mira lo que dice. Colosenses capítulo 3 versículo 3 lo dice así. La versión cristiana dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El día que tú naciste de nuevo, el día que fuiste regenerado, el día de su salvación, esto es lo que pasó. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En la versión católica lo dice así en versículo 3. Y él dice, han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Oh, wow, dice la misma cosa. Y tú y yo tenemos que reconocer que Dios ha hecho una obra increíble en nuestra vida, pero nuestra ignorancia nos está matando. Si tú nunca no tomas el tiempo de leer tu Biblia, la Biblia, sabes que tú estás frito, tú andas mal, tú no entiendes tus derechos, pero no entiendes ni tampoco, ¿ves? Sus capacidades y la autoridad que Dios ha invertido en tu vida a través de lo que nosotros llamamos la salvación. Ahora, en 2 Timoteo capítulo 2, vamos a abrir 2 Timoteo capítulo 2, por favor, vamos 2 Timoteo capítulo 2, miren. 2 Timoteo capítulo 2 y vaya conmigo versículo 11. Versículo 11. En la visión cristiana dice, palabra fiel es esta, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Él dice en la versión católica, lo dice así. Dice, si con Él morimos, viviremos con Él. ¿Tú crees que Cristo se la pasa viviendo en pecado? No. Tú y yo estamos en Cristo. Estamos en Cristo, ¿entiendes? Estamos en el Señor. Es en Él que tú y yo estamos. Y Él no vive habitualmente, Él no persevera en el pecado. Ahora, en 1 Pedro capítulo 2, por favor, vamos a abrir ahí, en 1 Pedro capítulo 2, vamos a abrir nuestra Biblia ahí, por favor. En 1 Pedro capítulo 2, mira lo que dice en versículo 24. En versículo 24, mira lo que Él hizo por nosotros. En la versión cristiana dice así, y Él mismo, Cristo Jesús, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanados. En la versión católica lo dice así, de esta forma, Él dice,
Él cargó con nuestros pecados, llevándolos en su cuerpo hasta el madero, para que, muertos al pecado, vivamos como Dios quiere. Ustedes fueron sanados a la costa de sus heridas. Ya estamos libres. No tenemos que vivir o perseverar más en el